Las 10 en punto de la mañana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Dialogando desde Lima, Perú. Gladys Olortegui Mariño y Moisés Cadillo desde Huaraz. Les damos la cordial bienvenida. Gracias a seguirnos a través de sus televisores en Huaraz y el Callejón de Huaylas, y a quienes también nos siguen a través de las redes, nuestro agradecimiento. Y bueno, Huaraz se prepara, se alista para una festividad religiosa que cada año genera más expectativa porque tiene algo en particular. Nos estamos refiriendo a la Semana Santa. Ya les estaremos informando la próxima semana qué tenemos precisamente en esta festividad religiosa. Les comento el menú del día de hoy. Estará con nosotros el ingeniero forestal Guillermo González. Vamos a hablar de los árboles. ¿Sabía usted que hay árboles que están declarados como patrimonio? Que los árboles nos prodigan de oxígeno y mucha información que seguramente como ciudadanos, como pobladores, desconocemos. Luego vamos a hablar con el ingeniero ambiental Gabriel Martel. A propósito, el 22 se conmemoró el Día Mundial del Agua. ¿Qué tanto nos preocupa esa temática del agua? Aunque sabemos que Ancash tiene tantas lagunas y glaciares que se van deshielando. ¿Cuál es el mapa fotográfico del país respecto a este líquido elemental en nuestras vidas? Nos responde el ingeniero. Hicimos una pequeña encuesta de percepción y también vamos a compartir con ustedes. Y en la secuencia con Gabriela Villafán, consultorio contable, vamos a conocer un poquito más sobre los reportes ante SUNAT y especialmente sobre lo que es el IGB. Esto y más nos trae el programa Dialogando el día de hoy, y de inmediato vamos a darle la cordial bienvenida al ingeniero Guillermo González. Está allí. Buenos días, es gusto tenerlo en el programa, pero antes quiero comentarles quién es el ingeniero forestal y arborista profesional, vocero y miembro fundador de APUA, Asociación Peruana de Ecosistemas Urbanos y Arboricultura. Encantada de tenerlo en el programa. Muchas gracias, señor Olortegui. Buenos días también a todo su público. Agradecerle por el espacio para poder compartir sobre un tema que cada día creo toma más relevancia e importancia también en nuestras vidas, que es tener un ambiente sano en el cual los árboles pues cumplen una función muy importante, ¿no? Sí, revisaba y bueno, la crisis climática en el mundo preocupa y bueno, también tiene que ver con los árboles. Si reflexionamos las bondades de los árboles, nos da sombra. Recuerdo muchísimo el guarango y ojalá podamos hablar de esta planta hermosa que en realidad parece un paraguas. Es una de mis predilectas. Me recuerda mucho al caminar hacia la tierra de mi abuela, pues nos cobijábamos en ella. Entonces mi recuerdo me traslada a mi niñez. Luego, el hermoso molle, ¿no? Que pinta de colores y en la sierra matiza el hermoso paisaje en Ancash, en Ayacucho, en Huánuco, en muchas ciudades de nuestro país. Los eucaliptos en la casa que nos da leña, nos genera leña. Y otro de los que conozco y seguramente nos va a mencionar el ingeniero, el aliso. El aliso me parece una planta hermosa porque siempre va alineado con un riachuelo, un espacio bucólico, ¿no? Entonces, con esta introducción que me he trasladado y me ha permitido compartir mi experiencia respecto a ello, todos entonces estamos relacionados a un árbol en casa. ¿Qué es un arborista? Un arborista es un profesional que se ha especializado en el manejo de los árboles urbanos. Porque, por ejemplo, mi formación de ingeniero forestal me da un enfoque para trabajar los bosques de la selva amazónica o las plantaciones forestales. Pero estos dos ambientes, estos dos espacios cumplen funciones y objetivos diferentes, ¿no?
tanto maderables, por así decirlo. En cambio, la especialización de la arboricultura nos enfoca en los árboles en la ciudad que tienen objetivos de brindar servicios ambientales para mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo en términos de salud pública. Mire qué interesante. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, estos árboles hermosos que nos prodiga, pues, no solo de sombra en la avenida Salaberry, por ejemplo, ¿no? Es una de las avenidas que todavía mantiene estos árboles. Es un espacio extraordinario. ¿Qué le parece? Hay un video que tenemos, en verdad, hemos recogido este video que nos va a mostrar el panorama y luego comentamos, por favor. Árboles son mucho más que madera. Más de 1.600 millones de personas en los países más pobres del mundo sobreviven por los alimentos, los materiales, el agua o las medicinas que consiguen gracias a ellos. Pero lastimosamente, cada año desaparecen más de 13 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo por diversas causas, todas ellas provocadas por los seres humanos, como la sobreexplotación, la tala ilegal, la conversión a tierras agrícolas y ganaderas, la recolección insostenible de la madera, la creación de asentamientos humanos, las explotaciones mineras y petroleras, los incendios forestales, la fragmentación de los ecosistemas o la contaminación atmosférica. Por eso es que en fechas como estas es la oportunidad para hacer la reflexión de los beneficios que presentan los árboles ante situaciones ambientales que afectan a la humanidad, como el calentamiento global y la disminución de la calidad y cantidad de agua, que día a día muestran sus efectos negativos para los seres humanos. Verán, los bosques actúan como enormes esponjas absorbiendo el agua lluvia durante las temporadas húmedas y liberándolas en las estaciones secas. Absorben los nutrientes y los contaminantes del suelo y el agua a través de sus raíces y las transforman en sustancias más limpias para nuestro uso y beneficio. Sin árboles, gran parte de la vida desaparecería. ¿Te das cuenta de lo importante que son los árboles? Allí está una importante reflexión, un panorama global. Entonces, habíamos titulado esta cita, esta entrevista, Los árboles pulmones del planeta. Destaquemos primero ello. ¿Por qué es importante tener árboles en todos los espacios que no sea posible? La importancia de los árboles, sobre todo por ser seres vivos que mejoran nuestro entorno en términos de la calidad ambiental. Me refiero a que no solo reducen la temperatura, sino que además también disminuyen la incidencia de la radiación solar, que en la ciudad de Lima es muy alta, ¿no? También purifican el ambiente, si bien lo primero que se conoce, como menciona, son pulmones, porque producen el oxígeno también tan vital, pero a la vez también purifican y limpian nuestro ambiente urbano, nuestro aire que está lleno de smog y otras partículas contaminantes, ¿no? También disminuyen la contaminación sonora. A través de las copas de los árboles, las ondas de los ruidos de la ciudad disminuyen, ¿no? Entonces, encontramos cada vez más otros beneficios que se empiezan a ser tangibles, cuantificables, valorables para los proyectos, y ya no solo un tema netamente tal vez de producción de carbono o producción de oxígeno, ¿no? Y de eso vamos a hablar a propósito. ¿Qué árboles, para seguir la línea, la dinámica, producen más oxígeno? Leía por ahí, usted me corrige, que el bambú, por ejemplo. No, en realidad todos los árboles producen el oxígeno, todos los árboles nos dan beneficios. No es que haya una especie mejor que otra. El tema está en cómo los instalamos, cómo los mantenemos, qué especie ponemos según sea un parque, una avenida, una calle. Eso es lo que va a determinar la selección de la especie adecuada a las condiciones de cada espacio en la ciudad. Muy bien, entonces ahora vamos a ubicarnos en el contexto de nuestras avenidas, a ver, en las regiones, ¿no? Habían zonas donde, o parquecitos, en Lima hay varios de ellos. Entonces, quiere decir que hay árboles que están estratégicamente o deberían estar estratégicamente ubicados en una zona urbana. ¿De qué tipo de árboles recomienda usted para ese propósito? Urbano. Por ejemplo, para la ciudad, sí, para la ciudad de Lima o toda la zona costera, lo principal es que sean plantas o árboles de bajo consumo de agua,
¿no? Ya que justo el recurso hídrico es escaso, por lo tanto, tienen que ser eficientes en el tema de su requerimiento hídrico. Entonces, lo primero, árboles de bajo consumo de agua. Después, que sean de rápido crecimiento para poder tener los beneficios en el menor tiempo posible. Que sean de poco mantenimiento para que tampoco no estemos invirtiendo tanto en mantener a estos seres vivos que acondicionan y mejoran. Entonces, esas son por lo menos 3 premisas para poder nosotros después hablar de qué especie que cumple esas características puede ser adecuada para un parque, una calle, una avenida, un jirón. Entonces, ¿qué especies? Vemos árboles hermosos, inmensos, por ejemplo, reitero, la zona más céntrica es de ella. ¿Qué plantas son? ¿Qué especies son las que encajan? Por ejemplo, uno de los árboles que se desarrolla muy bien son las tipas, las tipuanas, que son que en realidad vienen de Argentina. Y ahí más bien hay un tema interesante a tocar, de que siendo un país megadiverso, ¿no? En flora y fauna, en biodiversidad, en nuestras áreas verdes públicas tenemos un 90% de especies foráneas y es por eso que a veces no conectamos o no conocemos nuestra propia o no conectamos con nuestra identidad cultural. Véase al punto que ni siquiera el árbol de la quina lo llegamos a conocer y se confunde mucho por ahí en algunos lugares del Perú, ¿no? Usted ha visitado Ancash, hay una zona donde se dice que tenemos el árbol de la quina, hay voces que sostienen que no es el árbol de la quina. ¿Ha estado por nuestra zona? Sí, justo en el año 2018, porque se estuvo haciendo un programa de árboles patrimoniales en el marco del Bicentenario del Perú, de la Independencia del Perú, y estuvimos haciendo un mapeo de los árboles de la quina que habían famosos, y justo en Arequipa y Huaraz habían 2 árboles muy populares que hasta tenían carteles de ministerios, eran parte de las rutas turísticas, pero lamentablemente no eran árboles de la especie Ficus que vienen de Australia. Entonces vean cómo a veces ni siquiera nuestras propias especies podemos conocer y creo que eso es lo que a veces nos desconecta de nuestro entorno, de nuestra realidad y no hace que nos desarrollemos pues como deberíamos. ¿Eso quiere decir que en el Perú no tenemos ni un árbol de la quina? No, sí hay, más bien, ¿Dónde? como dentro de todas las regiones del Perú los nombres cambian, en no todo el Perú le dicen quina, también se le conoce como cascarilla, en zonas de Cajamarca, de la Sierra de Trujillo, ¿no? O en Chanchamayo, en la Merced, lo conocen como cascarilla y uno tiene el árbol nacional al frente y a veces no lo reconocen. Sería ideal tener una fotografía de ella, ¿no? Hablando de fotografías, por favor, desde Switcher vamos a compartir el archivo fotográfico del ingeniero González y nos va a ir explicando detalle a detalle, mire ese trabajo extraordinario. ¿Qué vemos allí, ingeniero? Esa es justo una experiencia que tuvimos hace poco con los productores de café y cacao en Juanjuy, donde hoy en día donde están poniendo árboles maderables dentro de la producción de café para tener también un producto sostenible en el tiempo. Pero hoy en día ya no solo es plantar y tener un buen producto, sino también tener todas las medidas de seguridad en nuestros ámbitos laborales. Y es por eso que los trabajadores hoy en día se capacitan y certifican en el acceso al árbol con sistemas de cuerdas o arneses que le dan toda la seguridad al operario y evitar una situación de riesgo o de accidente o tragedia que se ha normalizado. Es lamentable que en Lima, por ejemplo, a nivel municipal tenemos una persona fallecida al año y eso es algo que no debería pasar ni siquiera en términos de accidentabilidad, ¿no? Vamos con la siguiente fotografía y tienen mucho que ver también las autoridades pertinentes. Me parece fabulosa esa imagen, es real, por si acaso, no es un dibujo. Primero, ¿qué especie es? Esa es una ponciana, es un arbolito parecido al guarango, que también es como una sombrilla y muy apreciado por la sombra. Pero es un arbolito que a veces en muchas partes por nuestra dinámica en la ciudad y el crecimiento y la expansión inmobiliaria, los árboles donde había una casa con 5 árboles, ahora hay un edificio que necesita nuevos ingresos vehiculares, entonces los árboles ya no se talan, ¿no? Ya se han podido tomar un valor para reubicarlos en un espacio cercano y pueda seguir brindando sus beneficios. ¿Qué proceso estaban realizando allí? Ahí, por ejemplo, podemos ver cuando ya se ha hecho la poda de las raíces y se ha envuelto todas en un paquete que se llama cepellón, que está listo para ser izado y llevado en una grúa, ¿no? Entonces, es un proceso casi quirúrgico en realidad, ¿no? Muy delicado,
porque al ser un ser vivo, cada paso tiene que tener así la delicadeza del caso, ¿no? Vamos con la siguiente imagen, por favor. Ahí, por ejemplo, como les comentábamos, hay muchos temas de accidentes que hoy en día no pueden ser un tema de normalidad y si bien nosotros mejoramos nuestras capacidades técnicas y productivas, hemos dejado un poco de lado las condiciones laborales y es por eso que nos estamos abocando a lo que es la profesionalización desde la jardinería hasta los trabajos propios con árboles en la selva, para que los trabajadores puedan tener ambientes laborales que sean seguros y que no comprometan su salud o su vida, ¿no? Y en ese caso se está haciendo una capacitación en cosecha de madera, de árboles de teca dentro de una plantación de café, ¿no? Que igual que en las riberas de las chacras, si vamos poniendo otras fotografías, por favor. Por ejemplo, en la sierra tenemos un cultivo de papa o maíz y alrededor están los árboles, los eucaliptos, y debe tener algún significado, algún aporte en ese contexto, ¿no? Igual esas son las capacitaciones que ustedes van desarrollando desde APUA, ¿verdad? Sí, desde APUA o también con empresas afiliadas, ¿no? Como AMBI, que es la que nosotros vamos acercando lo que son las técnicas de acceso al árbol modernas y seguras, ¿no? ¿Cuál es el manejo de las municipalidades? Bueno, respecto a la tala de árboles, que es un gran problema en la selva, la tala ilegal de los árboles, que inclusive cortan madera de árbol de especies finas, ¿no? Tienen ya una normativa. Sin embargo, ¿qué podemos hacer los ciudadanos cuando pues aparecen los trabajadores de los municipios y empiezan a talar o inclusive a derribar árboles? Y yo recuerdo un caso así súper evidente. Hacía reporterismo en Huaraz y de pronto unos vecinos nos llamaron indicando que se había talado un árbol en la avenida Gamarra y fue toda una movilización. ¿Cómo va el proceso? ¿La municipalidad tiene pues injerencia en talar los árboles o primero explicar a la comunidad por qué es necesario talar? Porque a veces también es un tema de riesgo con las líneas del servicio de electricidad, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se maneja eso? Sí, por eso es un tema técnico, ¿no? Con lineamientos técnicos y de seguridad que hay en el tiempo de ido mejorando. Desde que yo era un estudiante, un practicante, empecé en un municipio de Lima y no había profesionales allá por el 2007. No he sido de los primeros que están en los municipios. Hoy en el 2022 vemos que ya hay agrónomos, forestales, biólogos en los diferentes municipios y estos también especializándose. Del lado de las normativas, contamos con una ley nacional que hace intangibles, inalienables y imprescriptibles todos los árboles de las áreas verdes públicas. Entonces, a partir de eso, cada municipio, como es autónomo en su jurisdicción, empieza a normarlo. Por ejemplo, en Lima tenemos una multa de 5 UITs, que son más de 20.000 soles, por una tala sin autorización. Y toda tala debe contar pues con un estudio técnico y, como bien menciona, ser debidamente comunicado a la comunidad para que no haya tampoco una malinterpretación de los hechos, ¿no? Porque todo árbol que se saca debe tener un sustento justo por riesgo, ¿no? Ante una inminente caída. Eso debe ser demostrable para justificar el retiro, pero cada árbol que se retira es inmediatamente sustituido por otro. Y en ese punto, la participación ciudadana es imprescindible. Es más, yo resalto que por lo menos en la ciudad de Lima, todas las mejoras técnicas y normativas han venido desde la organización vecinal, desde el hecho de ejercer ciudadanía, de acercarse a las autoridades, de pedirle que trabajen de manera adecuada bajo el marco normativo, y más ha ido por el lado de la propia comunidad antes que a veces de hacer de oficio de las autoridades, ¿no? Y eso debería replicarse, ¿no? En las demás regiones donde vivimos rodeado de muchísimo árbol, a diferencia de Lima, capital. ¿Qué otras especies encontramos, por ejemplo, por Barranco, en las plazas públicas? ¿Y cuántos años vive un árbol? Le comento que
Pomabamba es una provincia muy importante de la región Ancash. Hay un árbol emblemático que es el cedro. Entonces, pero ya tiene muchos, muchos años. Y cómo las autoridades deben de preservar, pero además también ir viendo qué tan riesgoso luego podría ser, ¿no? Exacto. Los árboles en realidad pueden vivir cientos y miles de años. Esa capacidad de ser casi eternos desde una visión humana se va reduciendo con los malos mantenimientos o con los daños que se generan en los procesos constructivos, remodelaciones u otros cambios de la dinámica de nuestras ciudades. Es ahí donde estamos perdiendo mucho arbolado centenario, monumental, patrimonial, histórico, ¿no? Que se empieza recién a revalorar a partir de 2020 con el tema de el 2021 con el marco del Bicentenario, ¿no? Y ahí vemos que hay desde cedros, hay guarangos, hay algarrobos, hay moyes, hay pisonais en Cusco, ¿no? Que empiezan a ser reconocidos para no solo ponerle un cartelito de que es un árbol importante, sino empezar una gestión para preservarlo, sobre todo en el disfrute de las generaciones futuras, manteniendo sobre todo el hecho de que sea seguro, ¿no? Felicitaciones por todo el trabajo que vienen desarrollando con APUA. Hemos visto su página, a dónde pueden conectarse las autoridades municipales que quieran trabajar con ustedes, que deseen alguna capacitación. Ustedes tienen en realidad todo un trabajo ya fortalecido. ¿A qué página los pueden ubicar? Sí, nos pueden ubicar en nuestra página de Facebook de la Asociación Peruana de Ecosistemas Urbanos y Arboricultura, APUA. Gustosos siempre de poder acercar. Contamos con un equipo de profesionales que brinda capacitaciones, formaciones de todos los aspectos de mantenimiento de áreas verdes y arbolado, para poder desde nuestro ámbito técnico dar un aporte a la sociedad en lo que es la mejora, ¿no? De la parte técnica y también de las condiciones laborales. Entonces, encantados de poder aportar. En nuestra página web nos pueden inscribir, se puede coordinar los talleres. Nosotros ya coordinamos con nuestro staff de profesionales para que puedan visitarlos y empezar a hacer un trabajo en conjunto. Hoy en día ya no estamos solos, tenemos una red, podemos generar estas alianzas para poder empezar a mejorar estas condiciones en nuestro país, ¿no? Muchas gracias. Solo en 3 segundos, ¿qué recomendaciones nos daría cuando plantamos un arbolito? Plantar al día siguiente, regar. Bueno, yo ando en ese dilema. He plantado un arbolito, a ver por ahí si crece. Entonces siempre me he preguntado, inmediatamente, primero quizás es ver la tierra, luego el agua, este proceso de cuidado en esa etapa inicial. No, lo principal yo creo que hay que dejar claro es que siempre se necesita un criterio técnico, un consejo, una recomendación de un profesional para que pueda dar la especie adecuada al lugar adecuado, porque a veces por buenas intenciones podemos plantar un ser vivo tan precioso, pero en un lugar que en su desarrollo en el tiempo puede generar problemas, conflictos, afectaciones, incidentes. Entonces, lo primero es siempre tener ese acercamiento y, como le decía, para eso también está PEUA, y otras asociaciones en las cuales con toda confianza se puede brindar esa información para que pueda el esfuerzo y las buenas intenciones tener una mejor orientación. Muchas gracias. Gracias. Estuvo con nosotros el ingeniero forestal Guillermo González. Agradecido por su presencia.